Esto es Ruptura Concreta. Hola a todas y todos, mi nombre es Christian Fraser y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ruptura Concreta. En este nuevo episodio, el número 2, hablaremos sobre política monetaria en Colombia. ¿Qué está pasando con la inflación en nuestro país? ¿La tasa de interés está cayendo, pero al ritmo necesario o es un ritmo demasiado lento? Las diferencias al interior de la Junta Directiva del Banco de la República se deben exclusivamente a criterios técnicos o también hay motivaciones políticas. Las diferencias entre el presidente Gustavo Petro y la Junta Directiva del Banco de la República, ¿a qué se deben? Estas y otras preguntas serán abordadas en este episodio. Cabe mencionar que la estructura del episodio es distinta a la que usamos en el primer episodio. No estará nuestro equipo completo junto a Pilar, Diana y Boris. En su lugar, hemos hecho una alianza con la periodista económica Isabel Tamayo y su canal de Instagram Investiga con Isa. Junto a Isabel he conversado sobre estos temas y a partir de dicha conversación hemos grabado este podcast. Como es costumbre, las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor del podcast y no comprometen las visiones de los demás miembros del equipo de Ruptura Concreta ni las visiones de las directivas de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que estén viendo nuestra entrevista de hoy. Hoy estamos con un excelente invitado, un súper invitado a Investiga con Isa. Es nada más y nada menos que Christian Fraser, profesor de Economía de la Universidad del Valle y de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Entonces, él es un reconocido investigador y trabaja mucho el tema de política monetaria. ¿Cómo estás, Christian, el día de hoy? Muy bien, Isa, gracias por la invitación a conversar un ratico. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que ha sido de mucho debate últimamente, que es el tema de la velocidad con la cual se está bajando la tasa de interés de política monetaria del Banco de la República. Entonces, la dinámica será la siguiente. Yo te pregunto algunas cosas y tú nos respondes. ¿Qué tal? Bien, yo ¿Preparado? tengo aquí algunas cifras para compartir contigo y con tu audiencia. Súper bien. Entonces, vamos con la primera. ¿Cómo evalúas el contexto económico de Colombia en 2025? ¿Y qué opinas de las decisiones que ha tomado el Banco de la República sobre la tasa de interés? Yo diría, Isa, que el contexto económico para 2025 es relativamente bueno. Okay. La tasa de desempleo de julio de este año marcó 8.6%, que es más baja que la que marcó para el mismo mes un año atrás, cuando fue el 10.3%. Asimismo, la inflación anual en julio registró 4.9%, mientras que para el mismo periodo fue el 6.86% el año pasado. Y además ha ocurrido en los últimos, después de la pandemia, algo importante, y es un cambio en el perfil de la inflación. Después de la pandemia, cuando la inflación se nos fue por el 13%, era una inflación con un fuerte componente de inflación en alimentos que golpea fundamentalmente a los estratos 1 y 2 y a la población vulnerable y pobre. Claro. Entonces, cuando uno cogía el agregado de la inflación, se da cuenta que la inflación para pobres era más alta que para no pobres. Eso ha venido cambiando y hoy la inflación para vulnerables y pobres es más baja que la inflación para ricos o clase media, de manera que ese es algo resultado que vale la pena también mencionar. Yo además agregaría un dato que me impresiona y es con cifras a febrero de este año, si uno toma la mediana del ingreso real de los asalariados, se da cuenta que creció un 7% entre el 2024 y 2025. Y si la tomamos para los no asalariados, creció un 6.5%. Ingresos reales en la mediana. Ahora, si uno le pone como inspecciona un poco más qué está jalonando este resultado, se encuentra con un dato muy alentador, y es que son básicamente trabajadores sin educación superior. Los ingresos reales de los trabajadores sin educación superior crecieron entre 2024 y 2025 a un 17%. Y esto básicamente está explicado por la política salarial del gobierno de incrementos en el salario mínimo. Los trabajadores sin educación superior son los que fundamentalmente están más indexados al salario mínimo. Claro. Y por supuesto hay un correlato de estas cifras en los resultados de pobreza. Vimos recientemente que
el registro de pobreza monetaria bajó a 31.8%, que es digamos, el resultado más bajo desde 2012, cuando hay cifras comparables. Ahora, si uno va a pensar los desafíos y retos que tenemos, sin duda alguna aparecen problemas en el comportamiento de la inversión privada. Claro. En particular, todavía, podemos verlo un poquito más adelante en detalle, pero la inversión privada todavía está registrando tasas negativas. Y si uno mira en detalle dentro de la inversión privada, lo que sigue siendo más problemático en términos de su crecimiento es la construcción, que todavía exhibe tasas negativas de crecimiento. Claro, el sector de la construcción ha estado desacelerado. Y déjame decir que también es cierto que en el frente fiscal hay desafíos. Por supuesto. Hay una proyección de un déficit fiscal del 7% para final de año. Dicho eso, también es cierto que la tasa de cambio se ha mantenido por debajo de los 4.200 y que la prima de riesgo del país, al menos medida por los Credit Default Swaps, los CDS, ha vuelto a bajar y está relativamente estable recientemente. Entonces, eso es algo que hay que prestarle atención, pero hay al menos unos signos positivos que vienen de estos indicadores que acabo de mencionar. Claro, es súper bueno porque vemos como en este lapso de tiempo ha mejorado la situación económica de las personas más vulnerables del país. De acuerdo, yo creo que esa es como ese dato que mostré de la variación en los ingresos realmente, la evolución de la mediana del ingreso real es bastante diciente de una recuperación tanto en empleo como en ingresos. Y a su vez ha venido dándose con una caída paulatina en la inflación, lo cual podemos, y esto para ir como entrando en unas arenas más controversiales si se quiere, sí, nos pone de presente algo que hemos conversado tú y yo en otras ocasiones, y hay una idea que extendida en muchos macroeconomistas, según la cual el campo de batalla para, digamos, destruir la inflación es el mercado de trabajo. Sí. Y aquí lo que hemos visto, por lo menos en el último año y medio, es que es posible lograr reducciones significativas en la inflación. Es posible domar esa bestia terrible que es la inflación sin producir un daño en el mercado de trabajo, logrando, por una parte, reducciones en la tasa de desempleo, como mostré, y por otra parte, incrementos en el ingreso laboral de las personas. Y yo creo que hasta el momento eso ha salido bien. No quiere decir que no haya desafíos hacia el futuro y que lo que falta para completar la tarea sea fácil de completar. Hay que seguir persistiendo, pero hasta el momento creo que hay razones para pensar que se han hecho cosas bien. Ya hablando, por ejemplo, de lo que contabas del mercado laboral, hay como un debate ahora mismo en la escena económica con respecto al Banco de la República y sus decisiones, porque hay analistas que dicen que mantener la tasa de interés tan alta puede generar efectos negativos en el mercado laboral y también en el crecimiento económico. ¿Tú qué opinas sobre estas opiniones y cómo analizarías este tema? Bien, antes de entrar en modo crítico, digamos algo, y es que ha habido dos momentos, ¿no? Cuando estábamos recién salidos de la pandemia, que hubo este aumento tan fuerte en la inflación, sí, también hubo una discusión similar entre el ritmo al que subíamos la tasa de interés. Y digamos que ahí yo estuve más o menos, en general, estuve de acuerdo con un sector importante de la Junta que optó en general por una subida más gradual de la tasa de interés. Sí. En la medida en que se creía que buena parte de estos choques inflacionarios provenían por el lado de la oferta y no de la demanda. Yo creo que ahí, digamos, sectores de la Junta de Directiva del Banco de la República, con los que hoy puedo tener diferencias, al menos en esa parte de la discusión, yo creía que ellos tenían razón. Entiendo. Dicho eso, entonces ahora entremos como a lo más reciente, y es, bueno, la inflación empieza a ceder, el banco empieza a bajar su tasa, y está esta discusión de si lo está haciendo al ritmo adecuado o no. Entonces yo creo que volvamos como a los fundamentos, digamos. ¿Cuál es el mandato del banco? Y entonces hay una visión que es importante tener en cuenta, y es que si uno va a las bases de nuestro mandato, no es cierto que el mandato de nuestro banco sea controlar la inflación así a secas. A como de lugar. A como de lugar, sin restricciones, tiremos la economía por un abismo, no importa. No, ese no es el mandato. Para eso no le estamos pagando, básicamente. El trabajo es más difícil, porque el trabajo, lo que dice la Constitución es: usted debe luchar contra la inflación
en un contexto de coordinación con el resto de la política económica y sus objetivos. Y esos objetivos de la política económica, incluyendo en la Constitución, se dice, incluyen el objetivo del pleno empleo. Entonces no puedes perder de vista, en esa lucha contra la inflación, no puedes perder de vista lo que está pasando en el mercado de trabajo y lo que está pasando en términos de empleo. Y esto va a ser importante porque desafortunadamente Colombia históricamente se acostumbró, o sea, en las últimas 2 décadas, un poco más, a tener en sus ciudades tasas de desempleo de 2 dígitos y en algunas ciudades altísimas, incluso superiores al 20%. Y entonces, nuevamente aparece este mandato, visto como lo he mencionado, que nos dice, venga, la lucha contra la inflación no es a cualquier precio. Claro. Es teniendo en cuenta que debe estar en concordancia con esos otros objetivos de la política económica, en particular el del pleno empleo. Bueno, dicho eso, entonces, entremos un poco más en materia de lo que acaba de ocurrir. Si uno revisa la decisión de julio, la última reunión de la Junta Directiva, básicamente la mayoría, 4-3, decide dejar la tasa inalterada en 9.25. Ahora, yo creo que hay razones para pensar que es una decisión equivocada. Obviamente aquí nadie tiene, digamos, la verdad absoluta, pero yo quisiera ofrecer un par de argumentos para intentar persuadir a las personas que nos ven de por qué creo que había un espacio para reducir ligeramente la tasa. El primero es el comportamiento de la inversión privada, ¿no? Recuerden que la inversión privada es importante. En la medida en que haya más inversión, podemos tener más empleo. Claro. Y vuelvo a insistir en que es parte de nuestro objetivo lograr el pleno empleo. Entonces, en el primer semestre de 2025 la inversión privada se contrajo ligeramente, 0.1%. Pero si yo miro más en detalle ese dato, me encuentro con una cosa que sí es más preocupante. Y es el pobre desempeño del sector de la construcción. En ese mismo primer semestre de 2025, el sector de la construcción tuvo una caída del 8%, 8.6% para ser precisos. Y hay que recordar que ese sector de la construcción es un sector particularmente sensible a las decisiones que toma la Junta Directiva del Banco de la República, en la medida que es un sector que depende bastante de las oscilaciones en la tasa de interés. La razón para las personas que nos ven y de pronto no tienen mucho entrenamiento en economía es que la tasa de interés se comporta como un costo de producción para, digamos, las empresas constructoras. Cuando usted va a decidir hacer un proyecto de estos, va a evaluar, bueno, cuál es el costo de construirlo y cuánto es el costo del crédito para emprender ese proyecto. Y por supuesto, para las familias que quieran adquirir una vivienda con un préstamo, pues definitivamente la tasa de interés encarece el costo de ese préstamo. Claro, es un factor muy importante. Entonces es un factor muy importante, de manera que el Banco de la República no puede, digamos, usar la política del avestruz y decir eso no es conmigo, lo que está pasando con la construcción tiene que ver con otras cosas, pero no es mi responsabilidad. Yo creo que hay una responsabilidad directa. Entonces es un primer punto en el que yo creo que el banco debe de nuevo, a la luz del mandato de coordinación con otros activos, debe tener eso en cuenta. Y otra cosa que quiero insistir es, si bien es cierto, como mencioné al principio de la conversación, esta reducción en la tasa de desempleo, hay algo que ya se vuelve inquietante, aunque, insisto, hemos logrado bajar la tasa de desempleo. Sí, había una reducción. Con respecto al último año. Si uno coge lo que ocurre, como dicen los economistas, en el margen, cojamos lo que está pasando más recientemente, en el último trimestre. Entonces coge el trimestre móvil a mayo. Lo que te va a dar es que básicamente la creación de nuevas ocupaciones en la economía colombiana está prácticamente estancada. Entonces el trimestre móvil de mayo nos dice que la ocupación a nivel nacional creció apenas al 0.2%. Es una ralentización de la creación de nueva ocupación, 0.2%. Pero si uno coge ya no la ocupación en total, que tiene asalariados, cuentas propias, etcétera, sino se concentra nomás en la ocupación de asalariados, te da que en ese trimestre que va móvil hasta mayo, ya decreció, ligeramente, pero decreció. Es decir, que ya no estás creando, no estás destruyendo ocupaciones. Entonces, eso es una señal de alerta. Si un banquero central está en su mente diciendo, mi mandato por el que me tienen aquí es luchar contra esa bestia, la inflación, pero con un ojo en lo que está pasando en el mercado de trabajo, yo creo que es una invitación a reflexionar sobre qué podría hacer el banco para intentar enfrentar este deterioro que se está empezando a entrever en los datos
en el mercado de trabajo colombiano. Ahora, déjame decir algo a propósito de la cautela. No sé si has escuchado Sí, siempre uno mira en las noticias económicas que si mantuvieron la tasa inalterada, hay alguien que siempre dice, no, es que es importante mantener la cautela, no sabemos lo que va a pasar, tenemos que irnos despacio, la cautela, siempre el cuento de la cautela, sí. Sí, entonces, yo me puse como a hacer memoria Sí, y yo creo que la primera vez que le escuché este cuento de la cautela fue por hace unos 14, 15 meses, de manera sistemática, repitiendo que la virtud que los inspira es la cautela. ujú, ¿Por qué la tasa no baja más rápidamente? Porque hay que ser cautelosos. Entonces a mí me parece que de tanto repetir esa palabra, la mayoría de la junta directiva, incluyendo al gerente general, han perdido la capacidad de pensar el significado de esa palabra en contexto y sus ok, implicaciones. Entonces uno se podría pensar, ¿qué implicaría actuar con cautela ante una situación en la que, si bien la inflación anual ha cedido, que ha ajá, caído, el crecimiento de la ocupación, como acabamos de conversar, se ha ralentizado en general en el ujú, último trimestre y para el caso de la ocupación de asalariados ya decreció? se está destruyendo, ¿Qué sí. nos diría la cautela que deberíamos hacer en esas circunstancias cuando familias potencialmente podrían ver frustradas sus deseos de conseguir empleo o incluso perder el que tienen? Claro, La cautela no invitaría a cuidar y proteger esas familias y proteger a la economía colombiana de los enormes problemas sociales que se derivan de la vulnerabilidad económica y del desempleo. También hay que pensar en la cautela. claro, porque ya te está dando como un primer envión, una primera noticia o en lenguaje, no sé, joven, una primera red flag de lo que está pasando en el mercado. Entonces, como que, ok, hay que tener cautela con la inflación, pero pues también hay que tener mucha cautela con lo que significa el desarrollo de las personas y de las Claro. familias en Y, Colombia. no, y yo vuelvo a insistir, aquí nos hemos vuelto muy tolerantes con el desempleo, pero el desempleo hay que verlo como una tragedia social Sí, que arruina vidas, totalmente. carreras, sueños, aspiraciones. Y si uno quiere ser cauteloso con el tejido social, con el bienestar de la sociedad colombiana, con cuidar esos proyectos Mm, familiares, personales, de jóvenes que quieren construir un proyecto de vida, si uno quiere ser cauteloso con eso, sí, pues, pues tiene que tomar decisiones audaces para hacerlo. De claro, manera de que acuerdo. yo insisto, cautela para quiénes o para qué, ¿En qué ¿no? ¿En sentido qué también? sentido? Porque Sí. se sigue repitiendo, de tanto repetirlo vuelven vacías las palabras y se pierde como el significado en contexto. Claro, por ejemplo, todos esos temas son supremamente relevantes eh, y a veces cuando salen en las noticias a justificar por qué ha mantenido la tasa inalterada, un tema que está surgiendo mucho últimamente es el de la situación delicada de las finanzas públicas. ¿Tú cómo ves este elemento en la discusión? ¿Cómo juega dentro de todo ese marco? Es una estupenda pregunta que creo que va a estar como en el debate de política monetaria y en los debates en general de política pública colombiana en los meses y años venideros. Yo diría que la preocupación por el tema fiscal dentro de la mayoría de la junta directiva del banco no es nuevo. Ok. Desde el año pasado uno encuentra en las minutas y en intervenciones públicas de algunos de los codirectores esa preocupación. Ujú. De hecho, en un episodio absolutamente atípico de intromisión de la autoridad monetaria en el terreno fiscal, el excodirector Jaime Jaramillo manifestó públicamente cuando todavía era miembro de la junta directiva Ok, en noviembre del año pasado, eso no se hace mucho rato, abro sí. comillas, si quieren que bajemos la tasa de interés, bajen por favor el déficit fiscal. No, Duro. no sabemos si una frase como esta finalmente le costó la salida de la Junta, ¿no? Pero la crudeza de esta intervención me parece a mí que es reflejo de un hecho más profundo todavía y es Ujú. la estrecha relación que existe entre la política monetaria y la política fiscal. A veces
Queremos Claro. pensar que, dado que el banco es independiente, es como si fueran mundos completamente separados, cuando en la práctica esas dos políticas están Están supremamente supremamente ligadas. ligadas. Y en la medida en que están ligadas, pero están decididas o lideradas por autoridades distintas, es normal que hayan tensiones. Ujú. ¿Sí? Y esas Totalmente. tensiones, es natural que surjan esas tensiones. Ahora, dentro de ese contexto que hemos mencionado, pensemos un poco esta coyuntura dentro de un marco donde estas tensiones han aflorado. Ok. Por una parte, porque tenemos un presidente que ha hecho explícitas sus críticas Al de manera banco. abierta y de forma muy dura, quizás, Por al Twitter banco. ahí siempre los funa. Pero por otra parte tienes tú también esta intervención es que mencioné, incluso el banco entrando en un terreno fiscal, Sí. y entonces hay unas tensiones ahí. Yo creo que no hay que asustarse por eso, pero hay que entenderlas, que hay una tensión ahí. Sí. Ahora, como mi especialidad es la política monetaria, quisiera concentrarme un poco más en lo que yo creo son los desafíos para el banco. Yo creo que el banco no ha incorporado, la mayoría de la junta directiva del Banco de la República no ha incorporado en su razonamiento para tomar decisiones sobre política monetaria los posibles impactos que tiene sobre el déficit fiscal y sobre la inflación misma el hecho de mantener una tasa de interés alta. Ok. Entonces, pongamos un ejemplo hipotético, no necesariamente lo que está pasando, pero es para motivar la conversación. Ujú. Imaginémonos un contexto de un alto déficit, de un gobierno que tenga muchas dificultades para aumentar el recaudo. Ujú. En ese caso, y con presiones inflacionarias. En ese Claro. caso, el Banco Central reacciona subiendo su tasa de interés nominal, pero eso produce un efecto, y es que encarece el servicio de la deuda de ese gobierno, que ante las dificultades para incrementar el recaudo, lo que va a hacer es emitir más deuda para poder financiar sus gastos. Al emitir más deuda, genera más inflación, Claro. y lleva al banco a volver a subir la tasa de interés, lo cual genera otro ciclo en el cual Claro. el gobierno se ve obligado a emitir más deuda, y así sucesivamente. Al final terminas atrapado en una espiral de mayor deuda, mayores tasas de interés, Sí, y claro. mayor inflación. Y al final eso se tendrá que corregir vía una recesión. Entonces, en mi opinión, el desafío que estábamos teniendo aquí, en esta tensión que estoy describiendo, es que terminemos en el peor resultado de todos, y es que la tensión se resuelva por la vía de una descoordinación total entre las dos autoridades, Sí. y terminemos en un escenario similar a este hipotético que acabo de describir. Yo creo que es necesario de ambas partes, de ambas autoridades, la fiscal y la monetaria, unos esfuerzos para aumentar la coordinación. En lo que respecta a la política monetaria, creo que convendría hacia el futuro que cuando el banco y sus líderes expresen o manifiesten sus preocupaciones por el déficit fiscal, lo hagan no solamente en términos de lo que el gobierno debe hacer para reducir su gasto, porque todos sabemos que reducir el gasto ya es de por sí una apuesta política. En economía Claro. política se llama la austeridad. La austeridad es un programa político, y hay gente Claro, que el está en tema de la contra de austeridad. eso y hay gente que está a favor de eso. Pero cuando el banco, en otras palabras, pues no lo dice explícitamente así, pero cuando dice controlar los gastos, reducir gastos, en últimas, pues está empezando a acercarse a una visión política del mundo. Claro. Y por otra parte, creo yo que el banco podría entonces minimizar esas interpretaciones si también pone presión sobre el Congreso y dice debe viabilizarse la aprobación de nuevos tributos que ayuden a compensar. Es decir, que el banco exprese preocupaciones para corregir, o que intente crear compromisos para corregir este déficit, tanto por la vía del gasto como por la vía del ingreso. Yo creo que esto ayudaría a crear una actitud más favorable, más receptiva, y que invites a la coordinación entre estas dos autoridades. Por supuesto, del lado fiscal deberá también haber una actitud positiva y abierta hacia lograr esta coordinación, de manera que ese escenario hipotético terrible de descoordinación completa no se termine. Pero déjame terminar con una cosa, Ok. no me alargo más, te lo prometo, y es que con estas presiones que conversábamos ahora, con estas críticas públicas que ha recibido la Junta de parte del presidente Petro, creo que la mayoría de la Junta, por no
por no parecer que están capitulando a los deseos del presidente, parecen estar tomando la decisión contraria A lo que él dice. a lo que el presidente dice. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? Por una parte, ello fortalece la reputación institucional del banco como una institución independiente. Claro. Pero me parece que eso se está haciendo a expensas de, digamos, socavar la idea de que el banco es una institución que toma decisiones casi exclusivamente basadas en criterios técnicos y no políticos, por algunas de las razones que he mencionado acá. Entonces creo que el banco va a tener hacia el futuro esa contradicción ahí. Por defender su independencia puede terminar, tal vez sin darse cuenta, haciendo más difícil de creer que las decisiones que está tomando son mayoritariamente o fundamentalmente o casi exclusivamente técnicas y no políticas, por ejemplo, Claro. en temas como este del déficit fiscal, como lo acabamos de discutir. Hablando ya de las decisiones del Banco de la República, yo creo que es importante decir que la Junta está compuesta por varias personas. Entonces está el ministro de Hacienda, el gerente general y 5 codirectores de dedicación exclusiva. Entonces todos ellos votan en las diferentes juntas directivas si bajarle, subirle o mantener igual la tasa de interés. Entonces, en este sentido, el banco, después de estas juntas, publica un documento que se llama Minutas del Banco de la República. Entonces ahí uno puede leer a grandes rasgos qué fue lo que pasó y los diferentes argumentos que cada persona de la junta manifiesta. Entonces, ya leyendo como las últimas minutas, uno se da cuenta que hay grupos diferentes dentro de la junta. Entonces, hay unos que votan por mantener la tasa inalterada y hay otros que votan por bajarla. Entonces, uno ve que es una decisión en la cual hay tensiones, como tú nos contabas. Entonces, ¿tú cuál crees que es el corazón de este debate? ¿Tú crees que solo es una decisión técnica? Pues ahora nos comentabas pues tu visión. ¿Es una visión técnica o es algo que va más allá? Claramente va más allá, pero pongámoslo en contexto. Cuando digo político, y para aclararlo, no estoy diciendo que se trate de política electoral, Claro. de que se trate de que van a salir a buscar votos, o que los vamos a ver lanzándose a una gobernación. Claro. No creo que sea eso. Es política en el sentido de que hay una visión Uh-huh. cargada de la forma en la que debe funcionar la sociedad. Y hay unas visiones ya políticas sobre la justicia distributiva, sobre la eficiencia, sobre el empleo. Sobre el empleo, ¿no? Y hay una serie de valores en las que no hay unos acuerdos universales, sino reflejan perspectivas que no se pueden resolver con técnica pura, sino tienes que apelar necesariamente a valores morales, a valores políticos, a otra serie de criterios externos a la técnica propiamente dicha. A eso me refiero. Claro. Entonces, en ese contexto, tú lo has planteado muy bien. Digámoslo así, históricamente la Junta es una Junta con poca diversidad. La aparición de mujeres es un fenómeno relativamente reciente. Es una junta dominada fundamentalmente por egresados de universidades, históricamente hablando, por egresados de universidades privadas, de Bogotá, bogotanas y de élite bogotanas. Y de repente, pues, aparece en escena un presidente con una orientación ideológica también distinta y la posibilidad de nombrar banqueros centrales distintos. Y yo creo que sí, no es la primera vez, obviamente, que están ocurriendo diferencias y desacuerdos en la Junta, pero si lee las últimas minutas, sí es claramente una situación en la que están floreciendo unos debates muy interesantes y muy particulares, en los que ya no solamente es una diferencia en que tú quieres 50 y yo quiero 25, sino detrás de eso hay marcos teóricos y argumentos conceptuales y empíricos profundamente distintos. Claro. ¿Sí? Totalmente. Y entonces creo yo que la llegada de los 2 nuevos miembros de la Junta Directiva que nombró el presidente Petro a comienzo de año han incidido mucho en eso.
Se trata de dos economistas, una mujer y un hombre, con trayectorias profesionales e intelectuales muy distintas. Sus formaciones doctorales, por ejemplo, no vienen en universidades americanas. Y eso tiene un impacto porque quiere decir que su entrenamiento no está en la macro más tradicional, que caracteriza, por ejemplo, al staff más técnico del banco. Por otra parte, en su entrenamiento, y además tiene unas preocupaciones intelectuales que van más allá de la macroeconomía, ¿no? Entonces, sí, esto ha hecho que sus reflexiones también estén alimentadas por otras preocupaciones de otros sectores y de otras partes de la economía distintas a lo estrictamente macroeconómico. Eso creo que está detrás de esas tensiones más recientes. También yo agregaría que sus trayectorias más personales y profesionales son distintas. Se trata fundamentalmente de dos profesores universitarios que no vienen ni del mundo técnico del propio Banco de la República, claro, ni de bancos privados, ni vienen de una trayectoria en los tanques de pensamiento del establecimiento, ni vienen, digamos, de los gremios económicos tampoco. Entonces también hay una, como dirían los sociólogos, hay un proceso de socialización diferente. Claro. Hay otras perspectivas. Y entonces volvemos a entrar como iniciamos esta última parte de la conversación. Finalmente, no hay técnica pura, si se quiere, porque todos estamos cargados de valores, estamos cargados de miradas subjetivas al mundo. Entonces, si tú lo revisas, estos 7 directores del Banco de la República pues están sometidos a la misma evidencia empírica. No es que a uno le entregan una cosa y a otro le entregan otra y por eso... Sí, como que haya información diferenciada y que por eso, no, a los 7 le entregan el mismo PDF con las mismas gráficas, los mismos, pero cada uno por estas diferencias en sus trayectorias personales, individuales, educativas, hasta familiares, no sé, el hecho de que tú hayas podido de pronto en tu familia experimentar la situación del desempleo o de la inflación, quizá te hace más sensible a esos problemas. Es como si tuvieras lentes distintos y entonces estamos viendo la misma información, pero nos parece que es más relevante una parte que la otra, o porque tenemos valores distintos y entonces creemos que hay que darle mayor peso a una variable que a la otra. O de pronto creemos que no hay que ser pesimistas, sino hay que ser optimistas, entonces hay que mirarlo por este lado y no por este otro lado. Sí, hay que tener cautela, ¿no? Sí. O la cautela para quién, dónde poner la cautela. De manera que eso nos recuerda que la política monetaria está lejos de ser una ciencia exacta y que está llena de nuestra subjetividad, de nuestros valores, y de ahí la importancia de la diversidad, de que una junta se parezca más al conjunto de valores y de creencias que tiene un país tan complejo como Colombia, y que no solamente refleje un conjunto de valores y de creencias de un pedacito de la sociedad colombiana. Una parte súper chiquita. De acuerdo. Entonces yo creo que por ahí es la cosa. Ahora, yo creo que esa diversidad nos ayuda entre más ideas estén circulando, es más fácil que detectemos errores y encontrar pues, posibilidades de corregirlos. Hemos hablado de bastantes cosas. De pronto a veces nos pasamos un poquito con palabras un poco técnicas, muy economistas. Entonces, para nuestra audiencia que no está entrenada en economía, ¿tú cómo explicarías en palabras amables por qué este debate les afecta y por qué les debería importar? Pues, a ver, lo más difícil de tu pregunta es cómo explicarlo en palabras sencillas, porque pues nosotros tenemos el hábito horrible de hacerlo todo más difícil, así que voy a intentarlo. Nuestra jerga económica. Sí, yo le diría que en primera instancia hay una mirada individual, y encarece. Estas decisiones están determinando si el costo del crédito, si se encarece o no, por una parte. Entonces, si tú tienes alguna relación con el crédito, ahí te importa prestar atención a esta discusión. Por otra parte, la inflación. Claro.
le pega a las personas, ¿no? Y entonces y le pega de formas distintas. Si tu salario está indexado a la inflación, pues de pronto estás más tranquilo porque dices, bueno, si la inflación crece, mi salario va a crecer y estoy protegido. Si no crece, si tus ingresos no crecen con la inflación, estás Ahí sí, más vulnerable. claro. De pronto, si es otra persona que tienes unas inversiones en el sector financiero, entonces estás un poco contento que haya inflación y que la tasa de interés suba, porque entonces tienes un CDT y ahora te van a pagar al 10, al 12, Claro, al más 15. rentabilidad. Si eres un empleado vulnerable, entonces de pronto estás asustado porque si suben la tasa de interés va a haber menos dinamismo en la economía y puedes perder tu empleo. En últimas, que estoy diciendo que los efectos que tienen estas decisiones dependen mucho de la posición que uno ocupe en la sociedad. Y nuevamente entramos a algo más complicado, y es que estos eventos que parecen muy técnicos al fondo son políticos, porque no a todo mundo lo beneficia por igual ni lo afecta por igual. Entonces la mejor forma, en mi opinión, es decirle: usted, ciudadano, vea esto de una perspectiva democrática, piense las decisiones que está tomando este grupo de 7 personas que usted no eligió, pero que las decisiones que están tomando son importantes para su vida en dimensiones como las que acabamos de mencionar, y que es bueno que se mantenga informado para que usted, desde la posición que usted tiene, ya sea deudor, acreedor, asalariado, prestamista, ahorrador de activos financieros, vea si le favorece o no le favorece, porque hay ganadores y perdedores como en toda política económica. Entonces, no creo yo que hay que tener en cuenta esa distribución, y por eso la importancia de que en un debate democrático haya muchas miradas y muchas preocupaciones, mucha gente levantando la mano diciendo: pero aquí voy a perder yo o aquí voy a ganar yo. Eso es lo que yo podría decirles, como esto no es una ciencia exacta, y debemos procurar una mayor deliberación democrática entre todas y todos, a ver qué sale de ahí. Bueno, hoy hemos aprendido muchísimo sobre política monetaria, hemos aprendido los contrastes de lo que vemos, porque podemos ver que ciertas personas dicen: no, la decisión estuvo bien porque hay que tener cautela, pero también vemos que la decisión no necesariamente tiene que estar bien por la cautela, porque detrás de la cautela pueden haber muchas cosas. También aprendimos que la política monetaria tiene muchísimos impactos y que impacta de diferente manera dependiendo de tu posición en la sociedad. Entonces, muchísimas gracias, Cristian, por esta genial conversación. No sé qué más tengas para contarnos. No, muchas gracias a ti por la invitación, y encantado de compartir contigo y con tu audiencia estos temas que a veces parecen tan arcanos, como tan lejanos de la realidad del día a día, pero que, como hemos conversado, son de suma importancia, y ojalá las personas que lo vean disfruten tanto esta charla como yo. Súper bien. Entonces, muchas gracias por quedarte hasta el final. Esto fue Investiga con Isa con Cristian Fraser. Ah.